Hablemos de lo que está pasando entre Chile y Venezuela. Recordemos que en un principio, hace algunos días ya, el canciller de Venezuela había dicho que el tren de Aragua no existe, que es una invención, que es una especie de fantasía. Y esto provocó escozor en las autoridades chilenas, principalmente porque el tren de Aragua está acá, porque el tren de Aragua ha matado en Chile, porque ha cometido un montón de delitos desde extorsiones, trata de personas, ha empleado el sicariato. Y además porque se vincula a que miembros del Tren de Aragua participaron en el secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda, el teniente venezolano. Y por lo tanto estas declaraciones provocaron realmente una sensación, un malestar, más que una sensación, un malestar en las autoridades chilenas enorme. Esto en medio de la situación política, porque resulta que el Partido Comunista es un partido que es amigo, aliado del régimen de Nicolás Maduro, y por lo tanto ellos en un principio dijeron que vincular a Venezuela con el asesinato de Ojeda era una situación que simplemente perseguía distanciar a los dos gobiernos. Todo esto se ha ido morigerando en el curso de los tiempos y a la medida que avanza la investigación. Posteriormente echaron marcha atrás las autoridades venezolanas ante la molestia chilena, una molestia generalizada. Recordemos que Chile llamó a su embajador a consulta, que es una manifestación en la diplomacia de molestia. Eso es, porque las consultas se pueden hacer, ustedes comprenderán, vía telefónica, por Zoom, como se quieran, pero históricamente, o sea, la costumbre en las relaciones internacionales es que el llamado consulta es una manifestación de molestia, y el embajador Jaime Gazmuri en estos instantes se encuentra en Chile y seguramente va a retornar el 30 de este mes recién a Caracas, o sea, va a seguir en nuestro país por varios días más. ¿Qué ha pasado? Que en América Latina hay una especie de diplomacia, como decíamos hace un rato, de megáfono, una cosa muy rara, propio de países bien subdesarrollados en realidad, que se digan las cosas por micrófono. En vez de tomar el teléfono, conversar, etcétera, etcétera, y después emitir una declaración, conversamos. Esas declaraciones normalmente son acordadas entre los dos países. En fin, es lo que se hace en diplomacia de otros mundos. Aquí es simplemente a punta de declaraciones para allá y para acá. Una especie de dialéctica internacional que la verdad es que ha ido empeorando en el curso de los últimos años. Ayer el presidente, en su gira por Antofagasta, el presidente Gabriel Boric, después de lo que dijo Maduro, no descartó conversar con Nicolás Maduro, el jefe de Estado de Venezuela, algunos dicen el dictador de Venezuela, que lo invitó a dialogar para combatir el crimen organizado. La moneda está a la espera de la acción concreta o de acciones concretas por parte del gobierno venezolano y, en su alocución, el presidente y tampoco el ejecutivo decidieron defender públicamente al fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien, a juicio de Maduro, en esta alocución en la cual Maduro invita a dialogar al presidente Boric, también responsabiliza a Piñera del ingreso del Tren de Aragua a Chile. De hecho, dice que contrató a delincuentes. Ex jefes de Estado de Derecha reunidos en el Grupo Libertad y Democracia llamaron a Venezuela a hacerse cargo de los costos generados por la banda transnacional. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Los saludo desde el andén número 1, acá en Estación Central, porque hoy nuevamente hay actividades en terreno del presidente de la República, Gabriel Boric. Se va a trasladar hasta Chillán por el día. Ayer esta visita fue a Antofagasta y desde allá él habló acerca de las declaraciones que escuchábamos durante la mañana del día de ayer y que provenían desde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Las tensiones con Venezuela se han ido intensificando. La semana pasada llegaron a un punto álgido, ¿no es cierto?, en donde se había mostrado molesto nuestro país, la ministra del Interior, Carolina Toá, el presidente de la República, Gabriel Boric, principalmente cuando se escuchan las palabras del canciller de Venezuela, Iván Gil, quien desconoció la existencia del Tren de Aragua. Lo cierto es que finalmente este tema se junta con otros aspectos que también molestaban a Chile y que tenía que ver con la poca colaboración en materia migratoria, que no están recibiendo a los aviones charter, ¿no es cierto?, con migrantes irregulares que
son expulsados de nuestro país, y se suma a todo esto la situación del exteniente venezolano Ronald Ojeda. El presidente Gabriel Boric endureció el tono la semana pasada, el día de ayer le contesta a Nicolás Maduro qué es lo que le dice, que si es que el presidente Gabriel Boric quiere dialogar en torno a este tema y a estos temas, dice conversemos personalmente. Lo invita entonces al diálogo el presidente venezolano. ¿Qué fue lo que respondió el día de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric? Lo escuchamos. Acá lo importante, más allá de la retórica y más allá de las palabras, es que haya colaboración concreta. Y por lo tanto lo que le corresponde a Venezuela es colaborar y ojalá cumplir y entregar a los delincuentes que cometieron un crimen gravísimo como es el asesinato del exteniente Ojeda. Nosotros vamos a trabajar en esa línea. Si para eso es necesario hablar con el presidente Maduro, yo no tengo ningún problema, no hay ningún tipo de impedimento para aquello. Vamos a ir por parte, vamos a escuchar, por ejemplo, las apreciaciones del mundo político en relación a esta apertura al diálogo que manifestó el día de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, con Venezuela. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dijo que acá hay que tener cierta cautela, que él no le cree a Venezuela, y respecto a esto también se refirió el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, el demócrata cristiano Iván Flores. En los hechos no le cumplieron a Monsalve. No hay hoy día convenio vigente. En los hechos no reciben a la gente que tiene que ser deportada. En los hechos negaron el tren de Aragua. Después se dieron vuelta. En la práctica ellos no tienen interés en Chile. Yo la verdad es que poco le creo al dictador Maduro, para ser honesto y claro. Y claramente creo yo que Venezuela no tiene ninguna intención en recibir a los expulsados. Sin embargo, tienen que hacerlo, pues. Incluso se ha señalado que hay que tener cautela, que hay que saber con quién se está dialogando o con quién se está conversando, ¿no es cierto? El día de ayer conversamos, por ejemplo, con el senador de Renovación Nacional, presidente de esa colectividad, Rodrigo Galilea. Él decía que acá el país, acá Chile, acá el presidente Gabriel Boric no deben bailar al ritmo de Nicolás Maduro. Hay que tener mucho cuidado con las invitaciones y con las declaraciones de Nicolás Maduro. Chile no puede bailar al ritmo de la música que pone Nicolás Maduro. Si el presidente Boric finalmente optara por tener una conversación cara a cara, tiene que ser bajo las condiciones y reglas que favorezcan a los derechos humanos, que favorezcan las causas de los chilenos. Algunas voces del mundo político incluso decían que había que tener cuidado con esta situación. Nicolás Maduro no solamente realizó este ofrecimiento al diálogo, sino que también abordó la llegada del tren de Aragua a nuestro país. Él culpó al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Esto fue lo que dijo. ¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? Se pregunta Nicolás Maduro en esta intervención que realiza. Dice, ¿quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, el presidente Sebastián Piñera. Estas declaraciones molestaron a la oposición. Vamos a estar revisando declaraciones de ellos, pero lo cierto es que el presidente de la República, Gabriel Boric, evitó polemizar con este punto en particular. De hecho, el día de ayer suaviza el tono, o al menos lo modera, en relación a las declaraciones que había emitido la semana pasada. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Boric? Dice, yo podré tener diferencias con acciones que se llevaron adelante en el gobierno anterior, pero las diferencias entre chilenos y en particular entre administraciones las resolvemos aquí en Chile. El grupo Democracia y Libertad, que está conformado por ex jefes de Estado, principalmente de derecha, sacaron una declaración respaldando al fallecido expresidente Sebastián Piñera y llamando a Venezuela a hacerse cargo de los costos del tren de Aragua en Latinoamérica. Al respecto se refirió el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, que es parte del grupo Democracia y Libertad. Lo escuchamos. Las desvergonzadas declaraciones de Nicolás Maduro, con una estrategia infame de culpar al presidente Piñera y al gobierno de Chile por el ingreso del tren de Aragua a Chile, es inaceptable. No puede ser que una organización criminal que se formó en Venezuela, amparado por el gobierno, con impunidad, y que no ha colaborado para desbaratar, creo que es una declaración muy poco afortunada y además no está basada en evidencia ni en la verdad.
Desde el oficialismo también se refirieron a esta materia, existieron distintas posturas, pero las más duras vinieron desde el Partido Socialista. Escuchen ustedes las declaraciones del diputado Daniel Manucheri y su par, también de la bancada socialista, Marcos Ilavaca, quienes reprocharon al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Piñera lo fue a invitar a Cúcuta, pero además ellos sacaron un cálculo electoral y de negocios. Fue el gobierno del presidente Piñera y de sus representantes quienes abrieron las puertas inicialmente para que hoy día Chile esté lleno de irregulares venezolanos en nuestras tierras. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, también se refirió a este tema. Él dijo que efectivamente han existido diferencias con acciones que se cometieron en el gobierno anterior, pero dice él que acá el énfasis, acá la atención tiene que estar puesta en dar finalmente soluciones a lo que tiene que ver con las relaciones con Venezuela. Escuchamos a Juan Ignacio Latorre. Es evidente que la derecha chilena hizo un llamado masivo a la migración venezolana en el periodo anterior. Lo hizo Piñera desde Cúcuta, lo hicieron múltiples dirigentes de Chile Vamos, con una visa especial incluso para la migración masiva de venezolanos en Chile. Ahora, más que quedarnos pegados en esa polémica, lo importante hoy día es cómo resolvemos un problema que es real. Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cooperación, la falta de cooperación de Venezuela en materia migratoria, en materia policial, etcétera. Renovación Nacional emitió el día de ayer una declaración también en respaldo al expresidente Sebastián Piñera. Dijeron que acá se estaba tratando de enlodar por parte de Nicolás Maduro la imagen de Chile y la memoria del exmandatario. En esta declaración rechazaron lo que calificaron como falsas e infundadas acusaciones de Nicolás Maduro, quien, según RN, pretende eludir sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Venezuela es una narcodictadura, indicaron, con instituciones capturadas por el narcotráfico y dirigentes que se desempeñan simultáneamente en cargos como funcionarios de gobierno y miembros de las redes de crimen organizado transnacional, indicaron entonces desde RN. Este jueves va a ser una jornada clave. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo esta reunión del Grupo de Contacto de Brasilia en la Cancillería. El día de ayer consultábamos al Ministerio de Relaciones Exteriores si es que Venezuela ya había confirmado su presencia en esta reunión en la que va a participar los ministros de seguridad de distintos países y también el presidente Boric, pero hasta ahora no está confirmada la presencia de Venezuela. María José Tomás. Daniela, acá hay una serie de puntos porque esta es una polémica que ya llegó a las más altas autoridades de los distintos países, o de ambos países, porque comienzan algo más bien entre el canciller Iván Gil y el canciller Alberto Van Claveren, luego se inmiscuyen algunos otros representantes y finalmente termina siendo Nicolás Maduro quien le responde al presidente Gabriel Boric, quien critica de pasada al canciller Alberto Van Claveren y dice que no se cansa de hablar mal de Venezuela. Tampoco el presidente Gabriel Boric se refirió en defensa al canciller Alberto Van Claveren. Y hay una serie de declaraciones, de dimes y diretes, de llamado a consulta del embajador. Bueno, acá esto podría no solamente generar un problema a nivel de diplomacia, sino también en la interna oficialista. Porque tenemos a un sector de Apruebo Dignidad que no ha sido tan tácito en su condena al régimen venezolano en cuanto a la violación de derechos humanos y otras cosas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Partido Comunista como tal. La misma presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, ha sido defensora en algunos casos del régimen venezolano y cuando se le ha consultado en las últimas horas al respecto, ella misma ha dicho que no se va a referir y que valora la apertura al diálogo de Nicolás Maduro. Pero esto está generando estas tensiones constantes entre Venezuela y Chile que están generando en la esfera oficialista, en los comités políticos ampliados, donde se ven las caras los ministros con los presidentes de partido y finalmente se sacan cuentas, porque esto es una nueva tensión ya en la interna del Ejecutivo, porque el tema Venezuela-Cuba siempre ha sido un poco complejo para las dos almas de la moneda.
Sí, es un tema que genera mucho contraste en el comité político, en los partidos oficialistas. Sin ir más lejos, María José, no solo la diputada Carol Cariola, el propio presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, decía que él creía que a mucha honra no existía una dictadura en Venezuela. Lo cierto es que este es un tema que no se ha tocado a fondo, al menos entre los partidos oficialistas a nivel de presidentes de partido, tampoco con el Ejecutivo. Pero lo cierto es que es una de las tantas diferencias que viene a incomodar, ¿no es cierto?, a las dos almas del gobierno, que son Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, pero vemos que en la propia Apruebo Dignidad hay una división muy marcada y que está principalmente marcada por la postura que es del Partido Comunista. Ahora bien, se reconoce cierta incomodidad con ciertas declaraciones. Por ejemplo, lo que dijo hace algunas semanas Juan Andrés Lagos, que es funcionario de la Subsecretaría del Interior, es el tercero ya casi del Partido Comunista, ¿no es cierto? Y él había reprochado a la derecha por esbozar la tesis de que se tratara de un crimen político, el caso de Ronald Ojeda. Se reconoce en la interna cierta incomodidad con estas declaraciones, pero no ha sido abordado seriamente, al menos hasta ahora. No se ha dicho bajemos el tono del debate, pero sí se ha dicho que las relaciones diplomáticas le corresponden netamente al presidente de la República. Mira, en la política hay una falta de honestidad intelectual muchísimas veces importante. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Que hemos tenido una inmigración desatada en los últimos años, pero en los últimos años, hace rato que se viene produciendo. Esa inmigración primero fue boliviana, fue peruana hace ya muchos años, y después empezaron a llegar venezolanos, colombianos, en la medida que en Venezuela se deterioró la situación económica. Eso existió. Y existió la inmigración haitiana, seguramente una de las más grotescas de todo, porque llegaban en avión al aeropuerto de Pudahuel. Es una cosa grotesca. ¿Alguien tiene la posibilidad aquí de decir yo no tengo responsabilidad? Yo creo que nadie. Todos tienen responsabilidades. Naturalmente que el gobierno de Bachelet con la inmigración haitiana, porque cuando llegó Sebastián Piñera en su gobierno número 2, bastó una decisión administrativa en los primeros días para que eso se terminara. Por lo tanto, aquí hubo algo raro en el gobierno de Bachelet, de todas maneras, con eso. Eso con respecto a los haitianos. Con respecto a los venezolanos, hace rato que había toda una imposibilidad de controlar fronteras. Hace mucho rato. Y la lentitud, la burocracia, el desgano chileno contribuían a eso. También el deterioro venezolano. Si nadie se va de su país porque quiere, eso no existe. Se van porque no pueden seguir viviendo ahí. Entonces el deterioro venezolano contribuyó a esto. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el gobierno? Ahora, la llegada de venezolanos comenzó antes del gobierno de Piñera. Esa es la verdad también. Empezaron a llegar hace rato. Converse usted con los venezolanos y pregúnteles cuándo llegaron. Pues sí, es cuestión de preguntarles. Hay varios que llegaron antes. 2015. O muchos. Exactamente, llegaron antes. Y después llegaron bajo el gobierno de Piñera enormemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que había toda una actitud de sectores que hoy gobiernan de acogida a los sectores inmigrantes. Vea usted cuál era el programa de gobierno que ya tenía el presidente Sebastián Boric, en ese tiempo candidato, cuando se enfrentó en primarias con Daniel Jadwe. ¿Cuál era su programa de gobierno para la primera vuelta? Había acogida a los inmigrantes. En algún momento el presidente Gabriel Boric dijo: hay demasiados chilenos en Chile, o sea, hay que traer extranjeros. Lo dijo textualmente, lo estoy parafraseando. Entonces, eso por una parte. Y lo otro es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue en un viaje político a Cúcuta. ¿Dijo en Cúcuta que podían entrar los venezolanos libremente a Chile sin visa? No, eso no lo dijo. Pero fue una señal política torpe, absolutamente. En los tiempos en que Sebastián Piñera creía que el país iba tan bien que él podía transformarse no en un líder en Chile, sino en un líder a nivel latinoamericano de los sectores más conservadores. Gran error. ¿Eso significó que podría haber habido un efecto de llamada? Posiblemente sí. ¿Lo dijo expresamente? No. Posiblemente sí, sí.
Bajo el tiempo del gobierno de Piñera se estableció una visa que se llamaba, a lo mejor algún auditor lo recordará, visa de responsabilidad democrática. ¿Por qué? Era para las personas que querían entrar, pero tenían que cumplir como requisito no tener antecedentes penales, etcétera, etcétera, a diferencia de aquellos que entre 2015 y 2018, bajo el segundo gobierno de Bachelet, entraron con visas de turismo, mintiendo. Y otros entraban simplemente por las fronteras. Eso se paró. De hecho, Álvaro Belolio ayer decía que la cantidad de venezolanos que llegaron a Perú después de 2019, o sea, gobierno de Piñera, está comparando, es 4 veces de los que llegaron a Chile. O sea, algo funcionó. En Perú se llenaron de venezolanos, no llegaron tantos a Chile. Pero también quienes hoy ejercen como gobierno, en ese tiempo se opusieron a la ley de inmigración. Se opusieron a leyes para controlar fronteras. Eso también ocurrió. Por lo tanto, aquí hay harto tejado de vidrio de todos. Algunos tienen tejado más débil que otro, también es verdad, pero hay harto tejado de vidrio en todo lo que ha ocurrido. Así es que el otro día, por ejemplo, Álvaro Lizalde decía, bueno, pero es el gobierno anterior que... No, porque también ellos cuando estaban en la oposición se opusieron a las leyes. Entonces, aquí todos tienen algún nivel de responsabilidad y nadie es capaz de asumir esta responsabilidad. Esto es realmente violento. Siguen entrando, mientras tanto, siguen entrando personas en forma indocumentada a nuestro país, en forma clandestina. Esto no se ha parado. Y por lo tanto, el problema está absolutamente vigente. Acá el problema, ahora, sí. Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, los puertos, el mismo Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, las órdenes de expulsión son judiciales y administrativas. ¿Qué pasa? Uno de los imputados por el asesinato del mayor de Carabineros, Emanuel Sánchez, estaba con orden de expulsión desde el 2020 y seguía en nuestro país. Por ende, acá, cuando hablamos de la situación migratoria, hay errores a nivel estatal, del aparato estatal en su conjunto, o sea, el tirarse la pelota de un lado para el otro. Yo me hago una pregunta. Emanuel, el asesino del carabinero asesinado, tenía una orden de expulsión. Yo quiero saber si en el gobierno se hizo una investigación express acerca de qué hizo la policía para expulsarlo o no hizo nada. Y si es que no hizo nada, ¿hay alguna responsabilidad o no hay ninguna? Y todo sigue igual. Y por lo tanto, la próxima actitud de negligencia va a ser una actitud también plenamente irresponsable en el sentido de que no hay responsabilidades asumidas. ¿Sabemos de alguna investigación? ¿Porque no se le expulsó? No se sabe. Es que es el problema. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que empezar a trabajar en serio. Y trabajar en serio también es esto. ¿Cómo es posible que haya una orden de expulsión que no se cumpla? A lo mejor no lo encontraron, fueron no sé cuántas veces. Ya, pero ¿qué hicieron, pues? ¿Lo hicieron? Y aquí es Carolina Toá y Manuel Monsalve los que tienen que responder. Entonces, si no, da todo lo mismo. Entonces, dictar una orden de expulsión en Chile es una decisión que se logra después de un enorme trabajo burocrático, que no solamente es caro en términos económicos, sino que requiere de muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para que después no se cumpla. ¿De qué sirve todo eso? Entonces, hay puntos que han sido muy graves que ustedes van a revisar más adelante. Claro. Pero lo cierto es que hay un antecedente que se ha conocido el día de ayer y que de hecho lo reconoce el propio director general de la PDI de extranjeros que fueron expulsados de nuestro país y que volvieron por paso habilitado, que tenían orden de expulsión, fueron expulsados y entraron a nuestro país después por paso habilitado. ¿Qué es lo que dice Eduardo Serna? Que se trató de un error probablemente de registro y que ahora hay un sumario al interior de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo se pueden registrar esos errores? Vamos a hablar de esto, pero pero el nuevo director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, dijo que este era un problema administrativo. A ver, por favor. Como si la policía... Posiblemente un error de registro. Como si los policías se transformaran en unos simples burócratas. Entonces cambiamos a los policías, pues pongamos a burócratas buenos. No, pero a ver, mira, ¿sabes qué? Es la superficialidad. Eso es lo que está ocurriendo. Una especie de frivolidad para no asumir sus propias responsabilidades en la política, en el caso de fundaciones, en el caso de los municipios. Oye, izquierda y derecha.
alguien ha asumido la responsabilidad en el caso de Vitacura. Perdone que mezcle peras con manzanas, pero no es tantas peras con manzanas, porque estamos hablando de responsabilidades en el caso del exalcalde Torrealba. Entonces, a eso me refería. Entonces, aquí da todo lo mismo, nadie renuncia, nadie tiene dignidad de renunciar ni siquiera a sus cargos. Todos se agarran como si fueran unos gatos al árbol, con todas sus uñas desplegadas. Impresionante. Ya, vamos a ver, pero ¿sabes qué? En tema migratorio, alguien comentábamos, ¿por qué el presidente Gabriel Boric no defiende a Sebastián Piñera por los ataques de Maduro? Porque no pueden. Porque todos tienen tejado de vidrio acá. Entonces, la política de brazos abiertos que en algún momento quienes hoy gobiernan, claro, se les vino como un balde de agua fría sobre la cabeza, pues. Entonces, es muy, muy complejo, pero no se toman medidas. Lo cierto es que siguen entrando extranjeros en nuestro país en forma irregular. No somos capaces de cuidar la frontera. Y un problema también importante es que se están esperando visos democráticos, conversaciones democráticas, con un país que dista mucho de características democráticas. Venezuela, y estar a la espera de información de parte del régimen venezolano, de conversación y cooperación con el régimen venezolano, no sé qué tanto puede ayudar a nuestro país, considerando la situación allá. O sea, un éxodo de casi 8 millones de personas no se genera porque sí. Yo me hago una pregunta, ¿por qué no protestó inmediatamente el presidente Gabriel Boric ante Venezuela, más allá de retirar de llamar a consulta al embajador cuando dijeron que no existía el Tren de Aragua? Pero si esa es una bofetada. Miren, este mes, señores auditores, el 22 de abril, comienza el juicio contra la banda de Arica, que era un brazo del Tren de Aragua, y donde hay 41 personas que van a ser juzgadas. Contra 11 de esas personas se está pidiendo prisión perpetua. Y yo me hago una pregunta, ¿eso es todo invención? Los gallegos. Me refiero a los gallegos, claro. Es una de los brazos armados del Tren de Aragua. Pero si los fiscales tienen que trabajar a distancia porque están amenazados. Ha sido un trabajo enorme. Naturalmente que a los gallegos lo está defendiendo el Estado a través de la Defensoría Penal Pública. Y eso es una invención, no meritaba a lo mejor una nota de protesta rápida, así como se anunció con respecto a Argentina por una simple declaración, que yo creo que está equivocado el presidente, lo vamos a tratar. Yo creo que también acá no hay una política, un criterio único para tratar situaciones similares. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, Daniela, vamos a ver qué pasa con el Partido Comunista, vamos a ver qué pasa con las declaraciones de Camila Vallejos, que está en una situación muy compleja como vocera, está ahí por ser militante del Partido Comunista y sin embargo tiene que defender la posición gubernamental que a veces difiere de la del PC. Muy complicado todo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a señalar durante esta jornada la vocera o el propio presidente en relación a este contraste, ¿no es cierto?, de tono que muestra con Maduro y ahora con Argentina. Yo lo voy a tener que dejar porque vamos a embarcar acá en el tren. El presidente Gabriel Boric se va a trasladar hasta Chillán. Hoy día hay otras actividades en terreno, así que vamos a ver qué va a pasar hoy día. Buen viaje, Dani. Atentos, Líneas Abiertas.